Gestión Cultural del Podcast, episodio número 14. Hoy hablaremos sobre qué es un proyecto cultural. Lo vamos a definir, pero sobre todo vamos a hablar sobre las bases para poder construir uno. ¿Qué tal, colegas de la cultura? Les doy la bienvenida al episodio número 14 de Gestión Cultural del Podcast, un podcast que traemos desde Acultura para poder dar esas herramientas que necesitamos para la gestión cultural. Hoy tenemos un episodio muy interesante que es precisamente cómo se define un proyecto cultural, cómo se construye, cómo se come básicamente. Sin antes agradecerles que estamos hoy justo 25 de junio recibiendo todas las buenas vibras en nuestras plataformas en Instagram y LinkedIn, Acultura.org, y hemos tenido un alcance increíble y una muestra de cariño bastante grandes, así que les extiendo este abrazo digital hasta donde quieran que estén por el apoyo que le dan tanto a las cuentas como precisamente a la organización, ¿no? Que somos una agencia que lleva la promoción de los proyectos culturales en todo el mundo hispano y en el más allá, ¿no? Así que por si no nos sigues o es la primera vez que nos escuchas, ahí está, ¿no? A Cultura.org en todas las redes, especialmente en Instagram o LinkedIn. El meollo de la cuestión de este día es definir, ¿no?, sobre qué es un proyecto cultural. Básicamente es una iniciativa. Un proyecto es una iniciativa de manera organizada que tiene como objetivo promover, desarrollar o difundir la cultura, ¿no? El día de ayer hablábamos sobre lo complicado que es definir la cultura, pero hoy hablamos sobre esta organización que se encarga de promoverla, ¿no? Puede abarcar muchísimas actividades de festivales de música, exposiciones de arte, talleres educativos, programas de radio, programas de televisión, periódicos digitales, etcétera, ¿no? Son una amplia gama de proyectos de diferentes tipos, ¿no?, que albergan esta idea que conocemos como cultura. Y estos proyectos culturales tienen algo en común, ¿no?, que están enfocados para poder llevar esta cultura a todas las personas que, bueno, convenga llevarla, ¿no? Por eso que lo más importante es que este proyecto cultural debe de estar basado y definido para la comunidad, ¿no?, para la sociedad, para la población. Un proyecto cultural que está basado nada más en propios sueños o en propias ideas o nada más desde la concepción de una sola persona, en realidad pierde el sentido de proyecto cultural y solo se convierte en un sueño propio. No digo que los proyectos no puedan tener la ilusión que tiene cada persona de poder llevar esta iniciativa cultural, pero los proyectos deberían de basarse en las necesidades de las personas. Recordemos que esta idea de cultura es una especie de plasma, de conexión, de sistema, de identidad que conecta a todas las personas. Entonces, si yo creo un proyecto que está ajeno a la identidad o a las ideas de identidad, de expresiones que tiene esta comunidad para la cual estoy trabajando el proyecto, pues pierde el sentido, ¿no? Así que el punto central al crear un proyecto cultural es la comunidad, no hay más de dónde agarrarlo. Si mi proyecto empieza ajeno a las necesidades o a las solicitudes de una comunidad, o ponele que sea un patrimonio cultural en específico, ¿no?, que sea la representación, la identidad, la expresión de una comunidad, pues entonces este proyecto empieza muy mal, ¿no? Empieza sin bases. Hay algo que puede ser una iniciativa propia, ¿verdad?, un sueño propio, y está el arte, ¿no?, como forma de expresión personal, pero está el proyecto que sirve para funcionar o para servirle a una comunidad, incluso si es con fines de lucro. Si es con fines de lucro, aún más, que el reconocimiento monetario que pueda tener este proyecto va a depender de que la comunidad se siente identificada, ¿no? Entonces, no hay proyecto cultural que pueda empezarse sin conocer primero las necesidades o los gustos de esa comunidad, ¿no? Entonces, para poder definir hay que hablar también de los elementos claves que componen un proyecto. En primer lugar, es tener un objetivo claro y bien definido, ¿no?,
¿Qué queremos lograr con este proyecto? ¿Cuál es el fin de este proyecto? Hay diferentes formas de abordarlo y vamos a ver en otros episodios algunos diagnósticos y metodologías para poder formular un objetivo, el cual no es precisamente el objetivo de este episodio, pero sí tener claro qué quiero lograr con este proyecto, qué es lo que pretendo alcanzar. Y por eso la comunidad o las personas o el grupo de personas a las cuales vamos a influir con este proyecto es importante. ¿Por qué? Porque la base de este proyecto van a ser las personas. Entonces nuestro objetivo va a ser en qué medida vamos a aportar culturalmente a este grupo de personas. Por eso está en difundir, promover, desarrollar, expandir. Bueno, hay una extensa lista de verbos que incluso las podemos compartir. Si ustedes me escriben, ¿no?, al Instagram o al LinkedIn, yo les puedo compartir una extensa lista de objetivos en las cuales se pueden basar para poder empezar a formular este proyecto cultural. Otro elemento fundamental es la misma planificación del proyecto. Es decir, que tengo que hacer un cronograma de actividades detallado en donde a cada actividad yo le asigno un recurso que puede ser humano, monetario o material, y al mismo tiempo defino los roles y las responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo que va a tener para con tal actividad. Entonces yo armo una lista extensa y detallada de actividades, obviamente, en donde esas actividades, al cumplirlas todas, va a hacer que yo alcance el objetivo que me he propuesto. Cada una de esas actividades va a tener asignado un presupuesto, ¿no? Y que este presupuesto pues, también incluye la asignación de materiales, de recursos humanos, de espacios, etc. Pero también lo importante es que cada actividad tenga asignado una persona que va a ser la responsable, la coordinadora, la ejecutora, etc. Una persona que tenga en claro cuál es el rol que va a hacer para con esa actividad. Entonces, si mi proyecto no tiene muy claro una lista de actividades, un cronograma de esas actividades, es decir, cuándo, dónde y por qué, cuánto recurso va a tener cada actividad y quiénes van a ser los responsables de esa actividad, pues entonces podríamos estar hablando de no un proyecto, ¿no?, sino que un sueño, una ilusión, un proyecto que solo tiene un objetivo y una comunidad. Pues en realidad es eso, es una ilusión, es un sueño, es un ideal, pero cuando yo ya le pongo actividades concretas, con días concretos, con recursos concretos y con personas que van a ser responsables de esa actividad, ya podemos estar hablando de un proyecto o de una formulación de ese proyecto. Otro elemento importante que tendríamos que destacar es la evaluación y el seguimiento de esos proyectos. Es decir, cómo yo voy a monitorizar si ese proyecto va buen encaminado o mal encaminado, ¿verdad? ¿Cómo yo sé que esa persona responsable que he asignado está cumpliendo su función o simple y sencillamente está consumiendo el espacio o los recursos del proyecto? ¿Cómo sé que hemos alcanzado tal actividad? ¿Cómo sé que se han gastado estos recursos? ¿Cuáles son las formas de auditoría? Para esto hay muchas maneras y metodologías para que uno pueda darse cuenta si uno va bien en el camino del proyecto. Como les digo, no es el objetivo y lo podemos tocar en otro episodio si ustedes así lo solicitan. Pero lo importante es que desde el inicio del proyecto tengamos claro cuáles van a ser los métodos de evaluación y seguimiento, porque un proyecto es cambiante y esto es lo interesante, que el proyecto que yo formule con mis ideas, con la comunidad, con la participación del equipo, va a ser diferente al proyecto que yo esté ejecutando e incluso el proyecto ya final cuando ya se haya ejecutado. Nos vamos a dar cuenta que como son personas con las que estamos trabajando, por ende, pues como las personas somos cambiantes, hay muchísimos escenarios que se pueden presentar, pues el proyecto también, al final el proyecto es una hoja de ruta, un plan trazado, una guía para poder llegar a cumplir el objetivo. Pero en el camino nos vamos a dar cuenta que hay muchísimas complicaciones y también muchísimas oportunidades que pueden alterar el buen camino, ¿no?, o el mal camino que lleva el proyecto. Entonces, por eso es necesario evaluarlo, porque hay que ver si hay que cambiar recursos, hay que cambiar personas, hay que cambiar actividades. Quizás hemos pensado que tal actividad dentro del proyecto
va a compaginar con la comunidad y a la hora de ejecutarlo nos damos cuenta que no. Entonces, en vez de seguir gastando recursos a lo loco, a lo tonto, ¿no? Es necesario cambiar las actividades. Pero esto solo nos vamos a percatar si obviamente tenemos este apego, ¿no? De evaluar constantemente si el proyecto está funcionando o no, ¿verdad? En resumen, podríamos decir que hay 3 elementos importantes dentro de un proyecto. El primero es el objetivo. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que pretendo alcanzar luego de finalizar este proyecto? O más bien, también lo podemos ver así, ¿por qué estoy empezando este proyecto? ¿Qué quiero hacer? ¿Por qué me he animado a hacer este proyecto? Y una vez yo tenga muy claro el objetivo, yo me pongo a realizar actividades. Es un error y ya nos hemos dado cuenta que a veces se empiezan desde las actividades y luego se termina con el objetivo, ¿no? Muchas veces queremos hacer una maratón, ¿no? De obras teatrales o de cine o lo que quieras. Hacemos esas actividades y luego de hacer las actividades nos hemos dado cuenta que no sabíamos ni qué queríamos lograr con ello. Esto lo que va a permitir es que cualquier actividad que pongamos en este proyecto va a casar. ¿Querés hacer un festival de danza? Bueno, pero ¿por qué no le ponemos también de teatro? ¿Y por qué no le ponemos de circo? ¿Por qué no hacemos un concierto al mismo tiempo? ¿Por qué no hacemos una exposición de arte? Etcétera, etcétera, etcétera. Como no hay un objetivo concreto, pues cualquier actividad va a poder entrar en el festival. Al tener un objetivo nos da claridad de qué actividad podemos descartar y qué actividad sí debemos de incluir dentro del proyecto. El segundo elemento van a ser precisamente este cronograma de actividades, ¿no? Esta gran lista en la cual de una manera lógica, ¿verdad? Una secuencia lógica, la actividad 1 es primordial para empezar la actividad 2, la actividad 2 una vez terminada podemos empezar la actividad 3 y así, que creo que en otro episodio podríamos hablar extendidamente de cómo formular estas actividades, pero lo importante es que tenemos que tener claro que existen y tienen que tener una secuencia lógica. Además de esta secuencia lógica, se le deben de asignar, obviamente, los días, las horas y los espacios en donde se van a ejecutar estas actividades. Aún si es un espacio digital, con mayor razón, ¿verdad? Si existe ya el enlace de la reunión, si existe ya el sitio web donde se va a llevar a cabo, etcétera, etcétera. Toda actividad tiene un espacio, incluyendo la oficina, incluyendo el parque, incluyendo la casa comunal, etcétera. Y además se le tiene que asignar un recurso, ¿verdad? Ya sea humano, material o monetario. Y por último, tenemos ya la idea de la evaluación, ¿no? Desde un principio tenemos que tener claro cuáles van a ser los exámenes con los cuales vamos a evaluar. Estos pueden ser reuniones de seguimiento, un auditor externo, una ONG externo, los mismos artistas, la misma comunidad, a través de focus group, a través de encuestas, a través de análisis, a través de exámenes, etcétera. Porque así vamos evaluando si el proyecto está cumpliendo con el objetivo y no solamente con cumplir actividades, ¿verdad? Esto es esencial tenerlo desde un principio. Todo esto tiene que estar basado en la comunidad, ¿verdad? Si nosotros empezamos a hacer proyectos solo con la idea, solo con el sueño, solo con el ideal de que a alguien le va a gustar, ese proyecto probablemente fracase. A lo mejor tengamos la suerte que le peguemos al blanco y que justo es lo que necesitaba la comunidad. Pero lo importante antes de empezar a formular un proyecto es saber si es lo que la comunidad necesita o no, y no irse a lo loco, o no irse peor aún, simplemente con un sueño casi que egoísta de que esto es lo que yo anhelo poder implementar en la comunidad como proyecto cultural, pero la comunidad nunca te lo ha pedido, ¿verdad? Y esto es trágico, es complicado porque a veces se ocupan recursos que son valiosos en sueños ajenos, que son ajenos, valga la redundancia, a la comunidad, y por eso se caen después, porque esperamos que la comunidad se apropie o esperamos que la comunidad los reciba, pero al darnos cuenta que no, pues lo más fácil, ¿no? Lo más sencillo es decirle a la gente que pues no están dispuestos a aceptar la cultura, son personas incultas, son personas que no están interesadas en la historia, en el patrimonio, en el arte, y es más fácil lavarse las manos e irse, ¿verdad? Pero no, realmente hay muchísimos ejemplos en donde las comunidades, donde las personas
aceptan, abrazan los proyectos culturales, pero esto es cuando estos proyectos comienzan a formularse desde la gente, no al revés, ¿verdad? Esperamos hacer proyectos y el que abrace a la gente, pues ese potenciamos. No. Hay que aprovechar los pocos recursos que los proyectos culturales tienen, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar en un buen diagnóstico para evaluar cuáles son esas necesidades de las personas. Claro, hacer estos diagnósticos incluso a veces son proyectos aparte, ¿verdad? Pero bueno, el meollo de este episodio era eso, ¿no? Explicar estos elementos importantes de un proyecto, de qué son, ¿verdad? Cómo se hacen, pero en especial que parte de las necesidades de una comunidad, no parten de las necesidades o las ilusiones o los sueños propios. Claro que nuestras ideas, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros anhelos van a ir en concordancia con ese proyecto, pero tenemos que buscar entonces la comunidad que necesita esos sueños, ¿no? Por ejemplo, para mí poder grabar este podcast es parte de mis sueños, es parte de mis anhelos, ¿no? De mis emociones, tiene la subjetividad mía, ¿no? Pero al mismo tiempo sé que hemos hecho un trabajo de evaluación en donde las personas piden este podcast. Entonces, no solo está el sueño que compagina con la necesidad de la comunidad, sino que la comunidad también lo abraza, ¿verdad? Entonces, tampoco aquí me quiero poner de ejemplo, pero es desde donde parte un proyecto cultural, no de las personas, que mi sueño y mi ideal casa con esa necesidad, perfecto, enhorabuena, ¿verdad? Así que bueno, este fue el episodio de hoy, que es básicamente cortito, ¿no? La idea es ir pedaceando la gestión cultural y que entre todas las personas que lo escuchamos y que nos hablamos, podamos ir construyendo, ¿verdad? Mi nombre es Alejandro Carrá y va a ser un gusto seguirlos acompañando el resto de la semana con más y mejor. Van a haber episodios muy interesantes y algunas entrevistas que hemos grabado que creo que les van a encantar. Como les decía, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como acultura.org. Si quieren saber más, pueden visitar acultura.org y pues ahí nos estaríamos hablando. Si no los veo, si no los escucho, pues les deseo muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.